vamos a hablar, como dijimos, del motor asincrónico trifásico con rotor en jaula de ardilla, que es el motor más importante, el más conocido, el más usado, y tenemos que conocer qué es cada una de las partes de este motor. Acordémonos que el motor funciona conectado a una red trifásica. Una red trifásica está compuesta por 3 tensiones. Las tensiones tienen que tener la misma amplitud, estar desfasadas 120 grados una de la otra. El ángulo de fase 1, el ángulo de fase 2, el ángulo de fase 3. El ángulo de fase es a partir de que sometemos a estudio una línea, cuánto tiempo pasa hasta que pasa por cero ascendiendo. Por eso hay un ángulo en fase 0, porque se inicia en el momento que empezamos el estudio, un ángulo de fase 120 grados, un ángulo de fase 240 grados. A 360 grados se repite el de 0. Y lo importante es que las 3 tensiones tengan la misma frecuencia. Entonces, a igualdad de frecuencia, igualdad de amplitud, desfasado 120 grados, tenemos un sistema trifásico equilibrado y simétrico. Eso sale de un generador trifásico. El generador trifásico está compuesto por 3 bobinas mecánicamente desplazadas 120 grados una de la otra. Dentro de ellas gira un imán. En el caso de la figura está representado un electroimán. Esas 3 bobinas alimentan a los 3 cables de las líneas que nosotros conocemos como fases, pero que en realidad se denominan línea 1, línea 2, línea 3. Hay un punto común conectado a tierra que se conoce como neutro. Este es un sistema de distribución trifásica de los habituales en nuestra República Argentina. Ahí es donde vamos a conectar el motor trifásico. Ahí lo representamos en una conexión directa, que es lo más fácil que hay y lo mejor para el motor, la conexión directa. Y nos vamos a dedicar entonces a nuestro viejo amigo, el motor eléctrico. Básicamente el motor eléctrico, ya sabíamos, son 3 bobinas desplazadas. El eje de las bobinas está desplazado 120 grados uno del otro. Ahí hay representado un yugo y 3 expansiones polares y 3 bobinitas desplazadas 120 grados. En la práctica esto no es así. En la práctica las 3 bobinas están embutidas dentro del paquete magnético o estator. Pero empecemos la descripción del motor por la parte que nos interesa a nosotros como electricistas, que es la caja de bornes. La caja de bornes conecta las bobinas y a las bobinas se produce al circular una corriente un campo magnético intensificado por el núcleo magnético del estator. Esto compone al estator. La otra parte importante que tenemos es el rotor, que es el que va a girar y va a transmitir el movimiento al eje. El eje está apoyado en las 2 puntas y sobresale de la carcasa en lo que se conoce como el cabo de eje, y en el otro extremo tenemos un ventilador. Ese ventilador es para mantener frío al motor y poderle exigir más potencia. Volvemos a lo que nos interesa. Nosotros como electricistas tenemos una caja de bornes, sacamos la tapa y nos encontramos con 6 bulones. 6 bulones, cada bulón tiene un alambre, tiene un cable, tiene un conductor y queremos saber qué hay atrás de estos 6 bulones. Bueno, atrás de estos 6 bulones tenemos 3 bobinas. 3 bobinas con un principio y con un final, la bobina U, la bobina B, la bobina W, con un principio U1, un final U2, un principio B1, un final B2 y un principio W1 y un final W2. En realidad no hay estas expansiones polares que estamos viendo acá. En realidad la bobina está metida dentro de la laminación del estator. Tenemos una bobina, otra bobina, otra bobina,
Adentro, metida dentro del estator, tenemos el rotor que va a mover en definitiva el eje, que es lo que nos interesa. En realidad, las bobinas están metidas dentro del estator y el estator está laminado. Como estamos hablando de motores de corriente continua, de corriente alterna, corriente trifásica es una corriente alterna. Esta laminación, para evitar pérdidas por inducción dentro del núcleo del estator, está laminado, son chapas apiladas, ranuradas para poder alojar dentro de estas ranuras a las bobinas que acabamos de ver. La cosa es como la que estamos viendo acá, la laminación está apilada, hay ranuras. En esta laminación, en este núcleo magnético, tenemos que poner aislación porque no podemos colocar directamente en contacto con el hierro el alambre que va a formar el paquete de la bobina. Esta aislación, papel, mylar, folios plásticos, aseguran la aislación entre el núcleo, que va a estar en contacto con la carcasa del motor, y la bobina, que es la que se conecta a los bornes del motor. En definitiva, vamos a aclarar que no se trata en realidad de una bobina, sino que hay dos bobinas, otra bobina enfrentada. Las bobinas están conectadas de tal manera que los campos magnéticos se suman. Fíjense en que hay un borne de entrada, hay una salida de la bobina que se conecta con la salida de la bobina que está en el mismo eje pero en el frente y sale por aquí. Este es el borne de entrada U1, este es el borne de entrada U2 y estas dos bobinas están reforzando el campo magnético porque están conectadas de esa forma. En realidad, si vemos esta bobina, acá tenemos el lado de la bobina, esta es la cabeza la que estamos viendo. En realidad, acá quedaría un montón de hierro desperdiciado que nosotros vamos a aprovechar haciendo varios arrollamientos para aprovechar al máximo la superficie del hierro del núcleo o del estator. Existen dos conceptos básicos, bobinas concéntricas o bobinas que están una colocada al lado de la otra. Las bobinas concéntricas lo que hacen es que en el centro se concentra muchísimo el flujo y en la desplazada es una ranura, el campo es más débil pero es más homogéneo. En realidad la suma de estos cuatro campos y esta suma da el mismo valor. Lo que nosotros vemos ahí, en definitiva, cuando nosotros colocamos todo adentro del estator, del núcleo magnético, vamos a encontrar una cabeza de bobina donde se conecta todas las bobinas que están, digamos, todos los alambres y todos los lados de bobina, que son los que verdaderamente producen el campo magnético. La parte activa de este campo magnético es la que está dentro de las ranuras del estator. En la parte exterior se forma lo que se llama la cabeza del bobinado. Y acá estamos viendo la cabeza opuesta del bobinado, fácil de reconocer porque acá no hay ninguna conexión, es la que está del lado más cerca del ventilador. Noten, acá está el núcleo y el bobinado. Acá adentro están las ranuras aisladas, adentro están metidos los alambres y cubierta con una aislación complementaria para evitar el contacto de la masa de hierro con el cobre. En este hueco que ven acá va a ir alojado el rotor. La cabeza de los bobinados deben estar fuertemente atadas y barnizadas para lograr una masa rígida y sólida. Normalmente se dice que el barniz es para aislar. En realidad sí, ayuda a aislar, pero el barniz, lo importante que nosotros necesitamos hacer es que el bobinado sea una masa compacta, maciza. Ya vamos a ver por qué un poquitito más adelante. Acá vemos
el lado donde se realiza el conexionado de las bobinas. Si ustedes se fijan, acá está una bobina metida en las ranuras, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acá está la cabeza, acá está metida la ranura, acá hay una bobina que está preparada para ser metida al lado de esta. Es interesante en esta fotografía notar que estos bobinados están armados con varios alambres en paralelo. Es un motor de una potencia relativamente elevada, probablemente haría falta un alambre de 6 u 8 milímetros y sería difícil de manipular, entonces lo que se hace es trabajar con 4 alambres, 6 alambres de 1 milímetro o de 1,5 milímetros, y esos alambres están conectados en paralelo. Lo que les quiero llamar la atención, fíjense que acá sobre la mesa de trabajo hay tirados unos espaguetis que son para meterlos en esta parte del alambre que está aislado nada más que con la laca propia del fabricante del alambre, y fíjense en que de cada ranura está saliendo un espagueti donde adentro está metido el alambrado. ¿Por qué le llamo la atención sobre esto? Si bien la bobina, si bien en un arrollamiento un alambre al lado del otro no hay diferencia de potencial entre los alambres, podríamos decir, si entre bornes hay 400 volt, como yo ya sé que hay 2 bobinas, una enfrentada a la otra, hay 200 volt, y si yo sé que son 4 bobinas, entonces entre bobina y bobina hay 200 dividido 4, 50 volt, y después tengo acá metido 10, 20, 30 espiras, bueno, entre alambres habrá 1 o 2 volt de diferencia de potencial. Cualquier barniz, cualquier laca puede soportar esa diferencia de potencial. Pero observen ustedes que acá tengo una bobina y al lado tengo la otra bobina y al lado tengo la otra bobina, y entre esta bobina y entre esta bobina tengo aplicado los 400 volt, porque esta es una fase, esta es la otra, esta es la otra, y acá ya hay una aislación adicional que se ha puesto, porque entonces este barniz no soportaría esa diferencia de potencial. De la misma manera, cuando este cable pase por arriba de la cabeza del bobinado, la diferencia de potencial que habría entre esta cabeza y este cable sería muy grande. Para evitar la destrucción por diferencia de potencial, se pone el famoso espagueti que estamos viendo acá. Les quiero llamar la atención de algo. Esta es la conexión del lado donde se hacen los conexionados. Este es del lado donde va a salir el cabo de eje del motor. Pero fíjense en que el estator está embutido dentro de la carcasa. Eso me dice a mí que esta foto está tomada en un taller de reparaciones, no en una fábrica. Porque en la fábrica, normalmente no, lo que se hace es bobinar al motor, meterlo en un horno para que se caliente, es un horno al vacío, en realidad es como un autoclave, pero al revés, no es para dar presión, sino para dar vacío. Entre la temperatura y el vacío se saca toda la humedad que pueda haber dentro del alambre, de la chapa, de los hierros, toda la humedad se saca, y eso caliente así como está se mete adentro de un baño de barniz. Después se saca, se deja chorrear, se deja secar, se limpia bien la parte interior, y la exterior, y después se embute dentro de la carcasa para lograr un íntimo contacto mecánico entre la carcasa y el estator. De esta manera se logra una buena disipación. Eso es algo, como se hace en la fábrica, que difícilmente algún taller de reparaciones pueda realizar un trabajo tan excelente como se puede hacer en una fábrica. Pasamos de la bobina, esa es la cabeza del lado de la polea, y en definitiva, cuando nosotros vemos la placa de polea, como vimos en la foto, nosotros vemos un borne U1, B1 y W1, que son los 3 bornes de entrada de las 3 bobinas, y la salida va a ser U2, B2 y W2,
Y fíjense que acá están representados 1, 2, 3 bobinas, pero nosotros ya sabemos que en realidad por lo menos son 8 bobinas conectadas en serie. Conectadas en serie. Por cada uno de los alambres pasa la corriente que está aplicada o que toma el motor de la red. La misma corriente que está en el borne es la corriente que pasa por cada uno de los alambres. Si bien la tensión se reduce con cada vuelta, la corriente no, porque cada vuelta está en serie con la próxima y en serie con la anterior. La corriente es la misma. Entonces, esas bobinas las podemos conectar de distinta manera. Una de las maneras de conectar la bobina es en estrella, donde realizamos entre los 3 bornes de salida un puente, aplicamos las 3 tensiones en los bornes de entrada y de esta manera entonces fase 1, línea 1 conectada a borne U1, bobina, U2, puente B2, U1, U2, puente B2, sale por B2, por B1, perdón. Línea 1, U1, U2, puente, salida 2, entrada 2, línea 2. Es la conexión estrella que nosotros la vamos a realizar más o menos como está en el gráfico, mediante un par de puentes que el fabricante del motor entrega dentro de la caja, no conectados, pero para poder hacer el puente, vemos que tenemos esta conexión de las bobinas prácticamente en serie, porque entre 2 fases hay 2 bobinas. La otra manera de conectar al mismo motor, es conectarlo en triángulo. Conectarlo en triángulo significa que los puentes los voy a colocar de esta manera entre la entrada de la fase 1 y la salida de la fase 2, de la bobina 2, entre la entrada de la bobina 3, perdón, entre la entrada de la bobina 1 y la salida de la bobina 2, entre la entrada de la bobina 3 y la salida de la bobina 2, o sea, U1 con B2, U2 con B1, y esto se forma lo que se llama la conexión triángulo. Fíjense en que ahora en cada bobina tengo aplicada la plena tensión de la línea. ¿Cómo se hace esto? Utilizando los mismos puentecitos. En realidad el fabricante entrega 3 puentes porque no sabe si nosotros lo vamos a utilizar en conexión triángulo o en conexión estrella. Para comparar, vemos esta gráfica donde está puesto uno al lado del otro. Volvemos a ver, acá tengo una bobina conectada cuasi en serie y las 2 fases están alimentando 2 bobinas y acá las 2 líneas están alimentando a una sola bobina. O sea, esta bobina está construida para la tensión de esta línea. Esto se llama conexión estrella. Si vamos a escribir a máquina lo vamos a representar con la I mayúscula. Y la otra conexión se llama triángulo o delta, como le dicen en algunos países de la región. Y delta, si lo vamos a escribir a máquina, lo representamos con la letra D. Ya esté el motor conectado en estrella o conectado en triángulo, si lo alimentamos en secuencia directa, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3, o si empezamos con L2, L3, L1, o L3, L1, L2, el motor va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Y se le dice sentido de giro directo hacia la derecha, mirando desde el cabo de eje en el sentido horario, o sea, el de las agujas del reloj. Si por lo contrario lo alimentamos en secuencia inversa, o sea, L2, L1 están invertidas, invertimos estas 2 fases, L3, invertimos estas 2 fases, L3 la dejamos donde estaba, L2, L1, L3, L1, L3, L2, L3, L2, L1, estas son las 3 maneras de la secuencia inversa, vamos a ver que el motor gira en el sentido opuesto, o sea,
en el sentido de giro inverso, hacia la izquierda, mirando desde el cabo de eje, sentido antihorario, sentido opuesto o contrario al de las agujas del reloj. Habíamos dicho, esta es una red de distribución clásica en la Argentina, antiguamente le decíamos 220, 380, hoy se habla de 230, 400, pero acá trae para demostrar, simplemente para demostrar que es lo mismo, dejé la vieja nomenclatura, pero lo que a mí me interesa es este cuadro. Un motor que esté conectado en triángulo recibe en su bobina aplicada la tensión de línea. Entonces, si esta bobina está preparada y diseñada para 230 volt, o sea, al motor lo voy a conectar así, conectado de esta manera el motor está para ser conectado a una red trifásica de 220 volt de línea. En la Argentina, salvo lugares muy exclusivos en la ciudad de Buenos Aires, exclusivos no, más apropiado sería decir aislados, no existe la red de 3x220. Si este motor es de 220 volt, yo para conectarlo en la red de 400 volt lo voy a tener que conectar en conexión estrella. Entonces acá los 400 volt van a estar aplicados entre los extremos y en cada bobina va a caer la tensión de fase, no la tensión de línea. Es la conexión que correspondería al esquema de distribución que vimos antes. Entonces, un motor cuyo bobinado está fabricado para 220 volt es para ser conectado en triángulo en una red de 3x220 y en estrella en una red de 3x400 volt. Ahora, si el motor tiene el devanado fabricado para 400 volt, en la red de 400 volt lo voy a deber conectar en triángulo, lo debo conectar en triángulo, porque conectado en estrella para funcionar correctamente debería estar conectado a una red de 690 volt. Redes de distribución de 690 volt en nuestro país no existen, de distribución pública, sí existen internos dentro de plantas relativamente importantes que tienen su propia distribución en 690 volt. ¿Cuál es la ventaja de 690 volt? Que se trabaja con cables de menor sección porque la corriente es más chica. Si la tensión es raíz de 3 veces más grande, 690 dividido 400 es la relación raíz de 3, 1,73, la corriente va a ser 1,73 veces más chica. Por ende, la sección del cable va a ser 1,73 veces más chica. Redondeando, bueno, tal vez sea un 60% o un 65%, pero es mucho menor y se ahorra mucho gasto de tendido de cables. Les comento, los motores de 220-400 volt se utilizan para motores de pequeña potencia, normalmente hasta 4 kilowatts, 5,5 kilowatts, porque se trabaja con cables relativamente cómodos, y los motores de 400 volt, 690 volt, que requerirían en baja tensión, requerirían alambres de bobinado de mucha sección. Los motores ya se fabrican de 400 a 690 volt, son los de mayores potencias, o sea, los motores de 5,5 kilowatts hacia arriba, los más grandes. Un motor de medio de medio kilowatt en 690 volt trabajaría con un alambre muy finito y sería muy incómodo de fabricar. Lo importante, la tensión de servicio, es la tensión asignada de funcionamiento del motor, puede oscilar, según la norma, en más o menos el 5%. Existen fabricantes que hablan de más o menos 10% el motor puede funcionar correctamente.
y el desequilibrio máximo entre fase y fase no debe superar el 5% para que el motor funcione correctamente, o sea que el campo magnético sea rotante y verdaderamente circular. Bueno, acabamos de hablar de lo que tiene que ver con el estator. Hasta ahora nosotros hablamos del motor, de la cámara de bornes y hablamos de el bobinado adentro del estator. Esta es la cabeza de bobinado, esta es la cabeza del bobinado, por acá viene la otra parte, y esta es la parte del bobinado que está metida adentro del núcleo del estator. No se ve, por eso está pintado en otro color. Bien, hablamos del estator, esta es la parte activa del motor que hace que el rotor se mueva. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y esperamos sus consultas. Bien, sigamos. La caja de bornes puede estar colocada arriba, puede estar colocada a la izquierda, puede estar colocada a la derecha. Acordémonos de eso, es muy importante, la podemos encontrar en cualquier parte. El fabricante decide dónde va, pero todo usuario tiene derecho a pedirle al fabricante: quiero la caja en otro lado. Y el fabricante le va a poder decir: puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y si puedo hacerlo, cuesta tanto. Porque una cosa es el diseño y otra son los trajes a medida. Pero lo importante que sepan ustedes es que la caja de borne puede ser encontrada arriba, a la izquierda o a la derecha, siempre mirando desde el cabo del eje. Cuando yo digo a la derecha, me paro mirando al motor con el cabo del eje apuntándome a los ojos. Bien, y acá a contestarle a Jorge, discúlpeme, no me acuerdo bien si era Jorge. Las dos bobinas que yo les mostré al principio, que están opuestas, yo por cuestión de dibujo una sola bobina. U1 entra por acá, la corriente entra, pasa todo por a través del digamos, del estator, del paquete magnético del estator, pasa por la cabeza opuesta y viene para acá y sale, y cuando sale por el final de la bobina y se pega toda la vuelta por acá, entra por el final de la otra bobina, atraviesa todo el núcleo, pasa por la cabeza, viene por el núcleo, sale por acá y va al borne de salida del primer paquete magnético. Se produce un campo magnético en este sentido, en esta bobina, y esta bobina, porque está conectada de la misma manera, produce el campo magnético en el mismo sentido. Se suma el campo magnético de esta bobina más el de esta bobina. Acá yo puse norte y sur y este sentido, porque sí, no nos olvidemos que esto cambia cada 50 veces en un segundo, o sea, cada 20 milisegundos esto está cambiando de sentido. Acá para graficarlo lo puse de esta manera. Bien, el campo magnético giratorio que se produce adentro de un motor es de una intensidad constante, gira constantemente y tiene una intensidad constante que es igual al flujo máximo de cualquiera de las tres bobinas multiplicado por 1,5. El flujo total se compone de los flujos de las tres bobinas, pero el máximo multiplicado por 1,5 es el valor constante que tiene ese flujo que está rotando en el estator. Y avanza 1 grado mecánico por cada grado eléctrico que avanza el sistema trifásico. Acordémonos que un círculo, una circunferencia, tiene 360 grados mecánicos y eléctricamente un ciclo tiene 360 grados eléctricos. Ahora, como un giro, una vuelta del rotor, la velocidad de giro del motor
depende directamente de la frecuencia a la que está, de la tensión a la que está conectado el motor, a la tensión aplicada en los bornes. La velocidad depende de la frecuencia. Y ahora recordemos algo. 360 es una vuelta, es un ciclo. Si la red tiene 50 Hz, son 50 ciclos por segundo, pero en un minuto hay 60 segundos, entonces 50 por 60 hay 3.000 vueltas o ciclos por minuto. La velocidad se da en ciclos por minuto, la frecuencia se da en ciclos por segundo. Entonces tenemos que convertir los ciclos por segundo a ciclos por minuto. Bueno, en 50 ciclos, una bobina produce 3.000 vueltas en un minuto. Pero imagínense que yo esas dos bobinas que tenía, no conecto el final de la primera bobina con el final de la segunda, sino que lo conecto con el principio de la primera. Entonces, la corriente que entra por acá pasa por el núcleo, viene por acá, sale por acá, entra por acá y produce un campo magnético que se opone al campo magnético de la otra bobina. Esta bobina tiene un norte que tira un campo para acá, esta tiene un norte que tira un campo para acá, como norte contra norte se repelen, se desvían, pasa por acá, y en definitiva acá tenemos dos nortes y dos sures, tenemos 4 polos magnéticos, 2 pares de polos. O sea, simplemente con este cambio de conexión, yo convertí un motor de 2 polos, un norte y un sur, en un motor con un norte, un sur, un norte, un sur. Y este es un motor de 4 polos. Y se puede comprobar, si lo analizan, esto es la típica construcción de un motor monofásico, pero en un motor trifásico se prefiere trabajar con 2 bobinas más pequeñas, pero más efectivas a la hora del montaje. Entonces esto va a formar un par de bobinas y esto va a formar el otro par de bobinas de los 4 polos que están en juego. Cuidado, un par de bobinas, otro par de bobinas, pero todas estas bobinas están conectadas en serie para formar 2 pares de polos o 4 pares o 4 polos magnéticos. Si analizamos, vemos que son necesarios 2 ciclos de la corriente alterna para que se dé una vuelta completa de 360 en el eje. Hacen falta 2 ciclos. Ya no me alcanza con que voy a dar por cada ciclo una vuelta. Ahora necesito 2 vueltas, porque con una vuelta voy hasta la mitad, con un ciclo voy hasta la mitad y con otro ciclo completo la vuelta. Entonces, resulta que voy a tener con un motor de 4 polos o 2 pares de polos, voy a tener un motor que dé 150 vueltas o ciclos por minuto. Se redujo a la mitad. Se puede decir que la velocidad de sincronismo del campo depende del número de pares de polos con el que está construido y de la frecuencia. Entonces, 50, 60 por la frecuencia dividido el número de pares de polo me va a dar la velocidad de sincronismo del motor. Entonces, respondiéndole al colega a la pregunta que yo no anticipé, la construcción para darle velocidad al motor depende de qué cantidad de bobinas voy a poner en ese estator. En resumen, lo de la tabla. Si yo hago un motor de 2 polos, voy a tener un par de polos, voy a tener a 50 ciclos una velocidad de sincronismo de 3.000 vueltas. Pero si utilizo 4 polos, o sea, 2 pares de polos, voy a tener 1.500 vueltas por minuto. Si elijo 6 polos, o sea, 3 pares de polos, voy a tener 1.000 vueltas.
8, 4 pares de polo, 750, 10 pares de polo, 10 polos, 5 pares de polo, vaya a tener 600 vueltas. Y fíjense en ustedes que el mismo motor que está construido para 50 ciclos, yo lo puedo conectar en una red de 60 ciclos, pero va a girar a más velocidad, a un 20% más de velocidad, porque entre 60 y 50 ciclos hay un 20% de más frecuencia. Como depende directamente de la frecuencia, la velocidad a la que el motor va a girar va a ser un 20% más grande. Esta tabla tiene otra cosa muy interesante a tener en cuenta. Fíjense, no puedo con un motor trifásico conectado a una red de distribución directamente, no puedo conseguir la velocidad que a mí se me antoje. O 3000, o 1500, o 1000, o 750, o 600, o 500. Que a nadie se le ocurre 4000 vueltas, porque no se puede. Y que nadie quiera 1750, porque no se puede. Porque la velocidad depende del número de pares de polo. Y pares de polo siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y no hay 1,1 polo. No, hay 2 polos. No hay 3 polos. Hay o 2 o 4. No hay otra manera porque los imanes están construidos así. Un polo y otro polo. Hay un par de polos. Pero no hay un polo, porque no es posible partir un imán en dos y separar el norte del sur. Siempre van a estar juntos. Entonces, que quede claro que con un motor trifásico asincrónico, yo nunca voy a tener una velocidad de más de 3000 vueltas en una red de 50 Hz. Conectado directamente, porque hoy existen variadores de velocidad que lo pueden llevar más arriba, pero esa es otra historia. Como tampoco existe el motor de 3 polos. Cuando alguien me pregunta a mí de 3 polos, yo le estoy preguntando, le tengo que responder, ¿3 pares de polos o te estás refiriendo a trifásico? Porque trifásico son 3 fases, no 3 polos. La corriente trifásica no tiene 3 polos, la tensión trifásica no tiene 3 polos, tiene 3 fases. De polos se podría hablar en corriente continua, polo positivo, polo negativo, pero en corriente alterna no se habla de positivo y negativo, se habla de fases, de línea, de neutro, de tierra, pero no de positivo o negativo. Y 3 polos no puede haber, solo puede haber 3 pares de polos y entonces son 6 polos. Le comento, para los ventiladores se utiliza el de 2 polos, para las bombas se utiliza el de 4 polos, para motores muy grandes con bombas y cosas que se utiliza el de 6 polos y de 8, de 10, o sea, motores normalizados hay hasta 8 polos. Y muchos fabricantes ni siquiera lo fabrican y solo fabricantes muy importantes pueden trabajar con motores de 12 polos, 14 polos, o motores de muy baja velocidad, que ahora vamos a ver más adelante, los de baja velocidad son los que tienen más fuerza. Bien, entonces que quede claro que un motor tiene números, digamos, por escalones de velocidad, solo son posibles eso. La frecuencia depende la velocidad del sincronismo y del número de polos. Y que un motor fabricado para la República Argentina puede funcionar perfectamente en el Brasil o en Perú. De hecho, en la placa característica se da los datos para 50 ciclos y 60 ciclos. Qué tensión hay que aplicarle y qué velocidad va a alcanzar y qué potencia va a entregar. En la misma placa característica están los datos para 50 y para 60. O sea, un motor fabricado para Brasil puede funcionar en la Argentina y un motor fabricado para la Argentina puede funcionar en el Brasil.
Bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que son los que tenemos 50 ciclos, y Europa, y Brasil, Perú, Centroamérica, Estados Unidos, que son los que tienen 60 ciclos. Hablamos de la velocidad. Eso tiene que ver con el estator. Ahora vamos a empezar a meternos en el rotor. Habíamos visto este dibujito nosotros, que si yo acá pongo una bobina, un campo magnético y lo hago trabajar sobre una espira en cortocircuito, en la espira en cortocircuito circula una corriente, se produce un campo magnético, este flujo, y este flujo va a tratar de alinearse con este flujo y va a mover a la espira con una cierta fuerza. Esto se conoce como par de fuerzas, hay dos fuerzas, una sobre este lado y esta sobre este lado. En realidad es habitual hablar de una sola fuerza y la distancia respecto del centro de giro. Y eso se llama momento. El momento motor es la fuerza por la distancia de giro, desde el centro del eje hasta el borde de la espira. Y esto puede girar con una cierta velocidad angular, por eso ahí aparece la letra omega que se parece a nuestra W. Esto es velocidad angular. Este es el momento de giro. Cuando yo en el estator coloco una terna de fases trifásicas que producen un campo magnético giratorio, este campo magnético al pasar por frente a las varillas de esta jaula, estas varillas con estos anillos de cortocircuito cierran el circuito y hacen que, por ejemplo, acá yo tenga claramente representado una espina en cortocircuito. Cuando por ahí pasa el campo magnético a la velocidad de sincronismo, induce una corriente. Esa corriente inducida produce un campo magnético que trata de seguir al campo magnético giratorio. O sea, lo trata de seguir y la espira trata de posicionarse con el campo magnético giratorio. Como no lo alcanza, ya el campo magnético está pasando por otra varilla, está pasando por otra varilla y va a producir la fuerza en esta varilla. Y después en esta y la opuesta, porque siempre la fuerza se va a producir en esta para acá y en esta para allá. Entonces, el campo magnético va a adelantarse al movimiento del rotor en el momento que arranca, pero el rotor va a empezar a moverse siguiendo el campo magnético giratorio. Esta es una representación típica de una jaula de ardilla. Acá tenemos otra. Se la pone en diagonal porque de esa manera puede tomar velocidad con más facilidad. Pero acá claramente están representadas viejas barras con el famoso anillo de cortocircuito, que antiguamente era un pedazo de cobre con agujeros donde se soldaban las varillas. Hoy en día no se trabaja más con varillas, se trabaja con una chapa agujereada. Fíjense que este agujero no sobresale, no llega a salir. Si yo apilo estas laminaciones en una torre, en una pila, van a quedar agujeros, van a quedar canales, donde yo después ahí puedo inyectar un metal fundido y formar una jaula maciza que me va a producir la jaula de ardilla. En este caso están representadas muchas más ranuras que las que habíamos visto en el ejemplo más simple, pero fíjense qué forma estrambótica acá, como forma de una botella, una ánfora con un redondelito. Lo que pasa, existen distintos tipos de jaula de ardilla, más profunda, menos profundo. Yo le podría decir inyectado con aluminio. Sí, el aluminio es básicamente lo que se usa, pero no es aluminio, porque adentro del aluminio hay impurezas, porque también dependiendo de la resistencia que vaya a tener
esta jaula de ardilla va a haber distintas características de funcionamiento del rotor. Básicamente, eso es cómo se va a desarrollar el momento en la jaula de ardilla a medida que la jaula va tomando velocidad. En el momento de arranque, en el instante del arranque se va a producir un momento de arranque, una determinada fuerza que hace que la cosa se mueva. A medida que va aumentando la velocidad, va bajando ese par, llega a un momento mínimo hasta que toma un valor máximo, un pico, y después rápidamente baja. Y en la velocidad de sincronismo, lógico, si la jaula se mueve a la misma velocidad que se mueve el campo magnético no corta la jaula, entonces en la jaula no se producen corrientes, si no se producen corrientes no hay una reacción magnética, y entonces a la velocidad de sincronismo el motor no produce fuerza. No sirve. Ahí hay algo que anda funcionando mal. Enseguida se lo digo. Lo importante que les quiero decir, que esa forma que yo les estoy mostrando acá es una forma teórica. Hay un momento de arranque, hay un momento mínimo, hay un momento máximo, hay un momento de sincronismo, pero en todo momento hay un momento motor. Ese momento motor, la forma de la curva depende de la forma de cada una de las varillas de la jaula de ardilla. Esta es una característica muy común. La varilla profunda da mucho par de arranque, la varilla cercana da mucho par de arranque, da mucha aceleración. Cada una de las formas tiene su característica. La resistencia de la varilla también. Más resistencia, más par de arranque, menos resistencia, menos par de arranque. El momento de arranque depende del tipo de varilla de la jaula de ardilla. Bien, yo les dije a ustedes que no podemos trabajar a la velocidad de sincronismo. Esa velocidad teórica de 3.000 vueltas, 1.500 vueltas, 1.000 vueltas, es una velocidad utópica a la que el motor podría girar, pero que en realidad no puede girar a esa velocidad porque si no, no hay par. Entonces, yo tengo que elegir cuál es el momento motor asignado, el momento motor asignado del motor, y en ese punto averiguar a qué velocidad gira. Y esa es la velocidad asignada del motor, no la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo es una velocidad teórica a la que gira el campo magnético producido por las tres fases en el núcleo del estator. Pero la velocidad a la que verdaderamente gira el rotor es un valor menor. Al valor nominal de momento nominal es el momento, es el instante en el que el motor gira a la velocidad asignada. Les aclaro algo, me estaba pasando por alto. El momento de arranque oscila entre 1,6 y 2,5 veces el momento asignado del motor. Para los cálculos nos conviene saber cuál es el valor promedio de ese rotor. Entonces existe, la norma lo especifica y es un dato de chapa característica del motor, la clase de rotor, el CL o el KL. El CL16 significa que el momento motor medio, el medio, es un 100% del valor asignado. Perdón, un 160% del valor asignado. Perdón. Bien. Acá hay algunos ejemplos que da un fabricante de los distintos tipos de rotores. Fíjense en que tampoco dan una curva, dan una banda. Por ahí en el medio está
el momento de arranque del motor. Lo importante es que está claramente definido cuál es el momento medio para el arranque del motor. Volvemos a esta curva. ¿Por qué? Porque quiero volver a hablar de la diferencia entre la velocidad asignada y la velocidad de sincronismo del motor. Este se llama resbalamiento y es la relación porcentual entre la velocidad asignada del motor y la velocidad de sincronismo. Cada motor tiene su propio resbalamiento. Yo acá tomé como ejemplo un motor de 0,75 kW, uno de 7,5 y uno de 75 kW, para decir uno pequeño, mediano, uno grande. Y fijarnos de qué manera varía el resbalamiento y de qué manera también varía el resbalamiento según la velocidad. A más velocidad, más resbalamiento; a menos velocidad, menos resbalamiento. Eso tiene que ver pura y exclusivamente con la construcción del motor. Cuando el motor se construye, estoy hablando de el diseño, no la fabricación. Cuando el motor se diseña, se calcula la cantidad de vueltas de alambre, el paso, qué sé yo cuánto, y decimos que este motor va a ser para 10 kilowatts. Resulta que después tenemos que ensayarlo. ¿Serán 10 kilowatts? Lo ensayamos y nos fijamos que sí, es de 10 kilowatts. No, en realidad es de 9,5. Entonces está mal diseñado. Ese motor no lo puedo vender como de 9,5 porque según las normas el motor de 9,5 existe el de 5,5, el de 7,5, el de 11. El de 10 tampoco, el de 11. Bueno, el de 11. Si da 9,5, no le puedo poner en la placa 11, le tengo que poner 7,5. Entonces, no me sirve, lo tengo que rediseñar al motor. Lo rediseño, lo mido y me resulta que me es de 13. Y no, entonces estoy dando material de más. No, entonces lo rediseño hasta que me da la potencia que yo quiero, 11 kilowatts. Más o menos 5% de esta tensión, dentro de las tolerancias y qué sé yo cuánto. Y cuando él me da los 11 kilowatts, mido la velocidad que tiene y me fijo qué velocidad tiene. Por ejemplo, a 10 caballos, 7,5, 2.930 vueltas. Y ahí calculo el resbalamiento. Fíjense en ustedes que yo les dije, lo hago, lo fabrico, lo diseño, lo pruebo y después de probarlo puedo garantizar el valor y ponerle en la chapa característica, pum, pum, este es un motor de 7,5 kilowatts. Quiero aclarar algo. Dije motor pequeño, mediano y grande. Pequeño, mediano y grande, mucho, poco o suficiente es una cosa relativa, no es una cosa absoluta. Yo acá les estoy dando valores absolutos. El motor gira a 2.930. Eso es un valor absoluto. Ahora, si el motor de 75 kilowatts es grande o chico, depende del usuario. Hay usuarios a los que yo les pregunto, ¿tiene usted muchos motores? Tengo como 300. ¿Y los motores son grandes? Y no, tengo algunos chicos de 75 y algunos grandes. Y voy al otro fabricante y le pregunto, ¿tiene muchos motores? Y más o menos 3.000. Y a ese le pregunto, ¿y son muchos chicos? Y sí, la mayoría son de uno y tengo algunos grandes de 75. O sea, mucho, poco, grande, chico, son cuestiones relativas, no absolutas. Vamos en corto, hacemos las preguntas. Espera.
Entonces, eso es velocidad. Hablamos del rotor. Eso es un rotor. El rotor, por supuesto, tiene un núcleo, porque la corriente de la varilla tiene que ser reforzada magnéticamente por el hierro. Esto son los anillos que cierran las varillas de la jaula. En esos anillos, ya que estamos hablando de metal inyectado, tenemos la posibilidad de poner unos tetones, vástagos, que nos permiten el balanceo dinámico del núcleo. Y tenemos la posibilidad de poner aletas para un ventilador interno para que se mueva el aire dentro del motor, porque adentro del motor no podemos permitir que haya un punto más caliente que el otro. Y esto hace que se mueva el eje, y el eje hace que la punta que sale para afuera de la carcasa, el cabo de eje, gire y me dé la prestación que yo quiero. Le llamó la atención sobre algo acá en el eje. Acá hay un chavetero y acá hay un chavetero. Este chavetero es para la polea externa del motor que la va a tener que poner el usuario, y este chavetero es para el ventilador. Forma parte del motor que refrigera externamente al motor. Vamos a otra pausa, donde vamos a seguir deleitándonos como fuera o cumplir con algún tipo de necesidad. Ahora vamos a analizar las preguntas que llegaron mientras estábamos hablando, y todas las preguntas que ustedes quieran, por supuesto, los mails, este canal, estamos a su disposición. Y bueno, después de esta pequeñita pausa seguimos. Gracias. Bueno, seguimos adelante. El motor asincrónico trifásico produce un momento motor. Ese momento motor es dependiente del cuadrado de la tensión aplicada a sus bornes, o sea, de la tensión de la red. Acuérdense que nosotros estamos hablando siempre de un arranque directo donde el motor de 400 volts le doy 400 volts, que es lo que necesita, del cuadrado de la tensión. El momento es la fuerza que el motor es capaz de hacer en el borde del cabo de eje, multiplicada por la distancia al centro del cabo de eje. El momento motor es la fuerza por la distancia. Ese es el valor característico del motor. El momento motor, que multiplicado por la velocidad resulta ser la potencia mecánica que el motor trifásico es capaz de entregar en su cabo de eje. Fíjese que dije, es capaz de entregar, no que entrega. Es capaz de entregar, porque entrega lo que la carga le pida, y es capaz de entregar sin destruirse, sin quemarse. Pero el valor característico del motor es el momento motor del mismo. No es la potencia. Porque nosotros hablamos de potencia porque el motor, por la velocidad, que es siempre la misma, 50 ciclos, hablamos de potencia, hablamos de kilowatt. Pero en realidad hay que hablar de la fuerza que el motor es capaz de hacer. Porque cuando empezamos a jugar con cambiar la frecuencia, por ejemplo, yo les dije que el motor puede funcionar perfectamente en 60 ciclos en Brasil. Sí, pero ¿entrega la misma potencia? No sé. Habría que ver cómo el bobinado es capaz de mantener el momento o de reducirse el momento, porque si toma la misma corriente capaz que se quema, o bueno, cómo se comporta el bobinado con más frecuencia. Si hay más frecuencia, aumenta la impedancia, circula menos corriente. Si circula menos corriente, el par motor es menor. Si el par motor es menor, por la velocidad, y capaz que es otra potencia, o es la misma. En general es un poco menos. O sea, un motor fabricado para 50 ciclos entrega en 60 ciclos un poquito menos de la potencia para la cual está fabricado. Vuelvo a decir, entrega, es capaz de entregar. ¿Cómo hago yo para que el motor entregue potencia
freno su eje. Yo freno el eje, perdón, el cabo de eje, freno el eje y el motor va a tomar de la línea más corriente porque quiere entregar la potencia requerida. El motor es una máquina muy noble, trata de entregar lo que le piden. Si no lo puede entregar, ¿qué pasa? Se quema. Pero trata de entregarlo. Y si trabaja aliviado, mejor para él, trabaja aliviado. Pero la cosa es siempre la fuerza que yo le pido al motor que haga. Y la fuerza es la que hace falta para elevar granos, la fuerza es la necesaria para elevar agua, la fuerza es necesaria para que giren las aspas de un ventilador. Es siempre fuerza, no potencia, porque la fuerza hace trabajo y potencia es la capacidad de hacer trabajo. Y el motor está para trabajar y es capaz de entregar la potencia para la cual está fabricado. Entonces, potencia, momento motor por velocidad. Si varío la velocidad, la potencia va a ser distinta. Bien. Para coordinar unidades, la potencia es el momento por la velocidad dividido de 9.550. Porque el momento es newton metro, momento es fuerza por distancia, ¿se acuerdan? Le habíamos dicho. El momento se da en newton metro, la velocidad se da en minutos sobre segundo, la potencia se da en kilowatt. Para que todas esas unidades estén claramente armonizadas, hay que dividirla por 9.550. Y si ustedes agarran un catálogo y comparan las unidades potencia, momento y velocidad, van a ver que en todo momento esta ecuación se cumple. ¿Por qué? Porque el fabricante agarra el motor, lo construye, luego lo fabrica, lo prueba, mide el momento, mide a qué velocidad está girando, con ese momento y con esa velocidad multiplica y le da la potencia. No es que mide la potencia resulta de un cálculo de otros dos valores medidos, el momento y la velocidad. Bien, tenemos nuestro querido motor. La potencia entregada es mecánica en el cabo de eje. El kilowatt, sí, son los kilowatts que entrega en el cabo de eje. Esos son los kilowatts que figuran en la placa característica. Para eso necesita recibir o tomar potencia eléctrica de la red. Kilowatt. ¿Qué es un kilowatt? Un kilowatt es 1000 watts. La unidad de potencia eléctrica es el watt, no el kilowatt. El kilowatt es un múltiplo. ¿Qué diferencia hay entre watt y caballo? Bueno, un caballo es 0,735 kilowatts, o dicho de otra manera, 735 watts es un caballo. Y ahí puse más o menos igual a un HP, un PS. Eso no es exactamente igual, 735, 736, 740, pero con 735, con que nos quedemos que un caballo vapor se ve, es igual a 0,735 kilowatt o 735 watts, que nos quede eso, estamos bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, la tabla anterior que yo mostré, dije que un motor de 10 caballos era de 0,75 kilowatts. Y entonces no era 0,735, es 0,75. Incoherente. No, no es incoherente. Lo que pasa es que el fabricante tiene que dar sus valores según los valores normalizados. Y un motor de 0,75 o de 7,5 kilowatts podría dar 10,4 caballos, pero ese no es un motor normalizado, entonces decimos 10. Y así es todo. Todos los fabricantes de todos los aparatos, inclusive los motores, siempre tienen un poquitito más que no lo pueden demostrar porque tienen que cumplir con las normas. Y las normas dicen que el motor puede ser de 10 caballos, 15 caballos,
20 caballos, 30 caballos. Y la comparación a kilowatt da directa. En realidad no, se mide en kilowatt porque somos fabricantes europeos, se calcula todo, o sea, la influencia en la Argentina es influencia de la IEC, se trabaja con kilowatt y no con caballos, que es la influencia NEMA de los Estados Unidos. Bien, y esa diferencia que le da de más o de menos, el fabricante se la guarda con el factor de servicio. Y le dice a usted que el motor tiene un factor de servicio del 10%, del 15%, del 12,5%, que el factor de servicio indica en cuánto se puede sobrecargar permanentemente el motor. Si el motor es de 11 kilowatts y el factor de servicio es 1,1, bueno, eso significa que el motor ese puede funcionar perfectamente a 12,1 kilowatts permanentemente sin quemarse. Ese es el factor de servicio. Para que el fabricante lo ponga en la placa característica tiene que ser dado por él. Pero si ustedes dicen, yo quiero un motor con un factor de servicio de 1,5, bueno, entonces en vez de un motor, ustedes en vez de elegir un motor de 11 kilowatts, eligen uno de 15 y lo tienen al factor de 1,5. Pero no va a estar estampado en la chapa porque el fabricante va a decir que es de 15, no que es de 11 con un factor de servicio de 1,5. Las placas características dan toda la información, hay que saberla leer. Volvemos a nuestro querido motorcito, el motorcito que sabemos que entrega la potencia mecánica y que para eso necesita recibir potencia eléctrica. Y esa potencia eléctrica le va a llegar a través de la caja de bornes. Y esos kilowatts, ¿son los kilowatts de la placa característica? No. Estos kilowatts se calculan como toda potencia trifásica. Raíz de 3 por U de línea, por I de línea, por el coseno de phi. Pero ahí aparece otra cosa más, que es el rendimiento. Bueno, ahora vamos a ver cada una de las cosas. Raíz de 3 es un número, 1,73. Es un número que viene de la relación estrella-triángulo. U de línea, ya sabemos, el motor es de 400. I de línea es la corriente que el motor toma de la línea. ¿Y qué corriente toma el motor de la línea? Bueno, cuando arranca, la bobina del estator produce una cierta reactancia inductiva, una cierta impedancia, y circula corriente. Se produce el campo magnético giratorio y el motor empieza a girar. La jaula produce una corriente secundaria, permítanme que utilice el término de transformadores, produce un campo magnético que influencia la reactancia inductiva del estator. Entonces, a medida que el motor va tomando velocidad, influye más, y la corriente, que tiene un valor muy elevado al principio, se va reduciendo, y hasta que llega un momento en que llega a cero. Igual que el momento en la velocidad de sincronismo no toma corriente. ¿Por qué no toma corriente? Porque no entrega potencia. ¿Se acuerdan que no producía momento? Entonces no toma corriente. Acá, antes de seguir con el tema, me quiero referir a la corriente de arranque. La corriente de arranque puede ser varias veces la nominal, 5,8, 7,8, 8, varias veces la corriente asignada. La corriente de arranque es varias veces la corriente asignada. ¿Qué problema nos causa? Mucho. Porque piensen que, como les dije yo antes, por cada alambre del bobinado circula la corriente de la línea. Si la corriente que circula es 7 veces más grande que la nominal, que la asignada, es una corriente 7 veces más grande que va a producir una fuerza 7 veces más grande.
entre dos cablecitos que están, dos alambrecitos que están unidos uno al lado del otro, una fuerza 7 veces más grande necesariamente va a producir desplazamientos. Y esos desplazamientos, esos movimientos, necesariamente van a romper la laca de la aislación del alambre. Por eso es importante que la cabeza de los bobinados estén perfectamente macizos por medio de del barniz, de las ataduras, de los nudos y de todo lo que sea, para evitar que en el momento de arranque las cabezas de los bobinados, sobre todo porque adentro de la ranura es más difícil que se mueva el alambre, pero que las cabezas de bobinado, esos alambres que quedan sueltos, no se muevan. No se deben mover porque van a producir fisuras en la aislación y van a producir descargas eléctricas que van a terminar quemando el bobinado. O sea, la historia se la empecé hace 2 capítulos antes y ahora se la termino. ¿Por qué es importante el barnizado? Ahora, fíjense en la diferencia que hay entre esta curva y la curva que viene acá. En esta curva yo les estoy mostrando que al 100% de la velocidad la corriente es 0. Pero yo también, como les dije yo, en el momento 0 no me sirve, tiene que haber un momento asignado, llamémosle 100%. En el momento que el motor en la otra curva está entregando el momento asignado, el motor está tomando de la red la corriente asignada. Esta es la corriente nominal que va a tomar permanentemente en el tiempo, si es que esta fuera una curva tiempo. Esta es una curva de corriente respecto de la velocidad. Acá no estoy hablando del tiempo. En el tiempo esta corriente se mantendría constante si es que el motor está tomando la corriente asignada. Probablemente tome un valor más chico, por ejemplo, la corriente de vacío. Fíjense que acá la corriente de vacío se acerca más a la velocidad de sincronismo. Baja la corriente, tiene menor intensidad y sube la velocidad. Al momento nominal está la velocidad asignada, está la velocidad asignada, está la corriente asignada, pero cuando yo conecto el motor a la red, existe un estado de carga. ¿El motor tiene carga o está en vacío? ¿Qué significa un motor en vacío? Un motor en vacío significa que un motor que está apoyado en la máquina con el cabo de eje desnudo, completamente desnudo, porque en cuanto yo le pongo la polea, ya tiene una carga. Si yo a la polea le pongo una correa y otra polea, ya tiene más carga. Si esa polea tiene asignada una piedra esmeril o algo por el estilo, ya hay más carga. Si a esa piedra esmeril o una sierra le pongo la madera para que la corte, hay más carga. Entonces, la corriente va a estar variando, la corriente va a estar variando dependiendo del estado de carga o dependiendo del momento que al motor le esté requiriendo la carga. Un pasito más adelante. La curva de momento coincide con la curva de corriente en el valor 100%, porque acá es, en el valor asignado, porque acá es el momento en que el motor está girando a la velocidad asignada. ¿Qué es la corriente de vacío? Motor en vacío. Motor en vacío es cuando en el cabo de eje no hay nada, ni siquiera una mísera polea. Les digo, sí, está la chaveta, porque el motor se fabrica con media chaveta. Esta es la tensión y hay una corriente de vacío. Esta corriente de vacío, que es medible, está compuesta por una corriente de magnetización y una corriente de pérdidas. La corriente de magnetización es la que yo necesito para que los 3 bobinados formen un campo magnético y que el campo magnético gire. Y la corriente de pérdida es la que se va a producir, yo no la quiero para nada, pero se va a producir, la corriente de magnetización y la corriente de pérdida. La corriente de magnetización la necesito para que se produzca el campo magnético. La corriente de pérdida no la quiero, me molesta.
pero se producen pérdidas en el cobre, porque circula corriente por el cobre y cuadrado R, calor, se calientan los bobinados del motor. El bobinado, la bornera, los cablecitos, todo lo que tenga que ver con la circulación de corriente. Hay pérdidas en el hierro, porque esa corriente es una corriente alterna. La corriente alterna produce en cualquier cuerpo metálico cercano corrientes de pérdida, de circulación. Por eso el núcleo, que es de hierro, para que no se caliente, le ponemos laminación. Lo hacemos laminado. La laminación está aislada entre sí y sí, para que las corrientes sean reducidas lo más chiquita posible, pero nunca cero. No se puede lograr cero. Y están las pérdidas mecánicas. Los rodamientos tienen pérdidas, los ventiladores tienen pérdidas, el ventilador frena al rotor, el ventilador interno, el ventilador externo, los rodamientos frenan al rotor. Todo eso son pérdidas, y esas pérdidas forman parte de la corriente de vacío, como les mostré acá. Esas pérdidas es corriente activa, por eso está en fase con la tensión, y es corriente por la que tenemos que pagar. De la misma manera que un motor que está en el estacionamiento con el motor encendido no se mueve, pero gasta nafta, este motor que está encendido no produce trabajo, pero gasta energía, y hay que pagarla. Bueno, pérdidas. El motor con baja carga, por ejemplo, le puse la polea, a la pérdida le sube la corriente de la carga que está pidiendo la polea. Para poder mover la polea trata de frenar al motor, el motor no se frena, toma más corriente de la red. Al aumentar la corriente que toma de la red, aumentan las pérdidas por calor. Con carga mediana aumenta la carga, aumentan las pérdidas. Digamos que la magnetización se mantiene constante. Fíjense en ustedes que la corriente sube, se mantiene constante la magnetización, la corriente sube porque sube la corriente de carga, sube y sube más cuando llegamos a la carga asignada, pero así como sube la corriente, se achica el coseno de phi, mírenlo, el coseno de phi se va achicando. O sea que el coseno de phi, el factor de potencia, que es el ángulo que hay entre la corriente y la tensión aplicada, depende del estado de carga del motor. Tengámoslo siempre en cuenta. No conviene sobredimensionar el motor. El factor de potencia depende, coseno phi, depende de la fabricación del motor, pero también depende de su estado de carga. Fíjense, el motor chiquito tiene un coseno phi 0,86, y el motor grande tiene 0,90, y este motor tiene 0,81 y este tiene 0,86, o sea, como que hay una gran variación en los estados. A este motor tiene un pésimo factor de potencia, este tiene, por acá aparece uno con un excelente factor de potencia. Eso tiene que ver con el tamaño constructivo, con cómo se pueden aplicar los bobinados, con el entrehierro que hay entre el rotor y el estator. Todo influye en el factor de potencia y depende de la construcción. ¿Y por qué es tan variable? Porque una vez construido un motor, se mide y se ve que dio. Se puede mejorar, saber, modificar, o sea, teniendo experiencia previa, ya fabriqué este motor, ahora voy a fabricar uno igual, pero mejor, eso sí se puede hacer, pero no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a resultar. Eso es medición, ensayo, prueba y error. ¿Qué diferencia hay entre la potencia recibida y la potencia entregada? Las pérdidas. Y eso significa rendimiento. El rendimiento es la relación que hay entre la potencia mecánica entregada y la potencia eléctrica consumida. Siempre es menor que 1. Acá es lo que contestó el colega Poli cuando dijo
tenés que tener en cuenta el rendimiento, le dijo al otro colega por el chat. Es así, pero cuidado, porque él respondió los HP y el rendimiento. No, el rendimiento es kilowatt, entonces no la potencia en HP, sino la potencia en kilowatt, porque la consumida de la red es en kilowatt y la entregada en el eje debería ser también en kilowatt. Cosa importantísima, el rendimiento siempre es menor que 1, siempre hay pérdidas. En la técnica no existe cero pérdida, siempre se pierde. Hagamos lo que hagamos, hay pérdidas. El rendimiento depende del motor, sí, depende de la construcción. Acá tenemos un motor con un 94% de rendimiento, tenemos un motor con un 69% de rendimiento, pero eso es una porquería. Bueno, no se puede hacer nada mejor, es lo que se puede hacer. Estos son datos de un fabricante, no son datos que yo los inventé. Pero lo que tenemos que tener en cuenta además, que el rendimiento depende del estado de carga del motor. Esto también lo da un fabricante, que dice que si el motor al 100% de potencia tiene un 72% de rendimiento, a cuarto de potencia tiene un 53% de rendimiento, a media potencia tiene un 68% de rendimiento. Fíjense de qué manera brutal baja el rendimiento a medida que baja el estado de carga del motor. Eso tiene que ver con la capacidad de ventilación y con un montón de particularidades que tiene que ver en la construcción. Pero un constructor de motores series siempre va a hacer que el rendimiento máximo se encuentre entre el 75% y el 100% de la potencia asignada. ¿Por qué? Porque el 90% de los motores que están instalados están al 75%, porque como yo les dije antes, 8 no existe, tengo que poner uno de 11, o uno de 7,5, o qué sé yo, pero hay que adaptarse a lo que entrega el mercado, y no hay motores de la potencia que yo quiero, hay motores de la potencia que existen. Si yo quiero un motor de 8 caballos o de 8 kilowatts, tengo que decidir si voy a usar el de 7,5 sobrecargado o voy a trabajar con el de 11 subcargado. En principio, yo particularmente trabajaría con el de 7,5 bien ventilado. Cada cual hace lo que le conviene. El tema de la potencia y del rendimiento es tan importante, pero tan importante, que ya hace años se habla de motores de alta eficiencia, de eficiencia normal y de baja eficiencia. Y hasta hace un par de años atrás, esta clasificación estaba entre motores de 1,1 kW hasta 90 kW. Esto es 1,5 caballos a 120 caballos, creo que, para motores de 2 y 4 polos. Hoy en día ya, para que le dé clara la diferencia entre el rendimiento y otro rendimiento, el de alta eficiencia y el de baja eficiencia, estos son los rendimientos. Fíjese, el de eficiencia normal 77%, el de alta eficiencia 84%, y en un motor grande de 90 kW, 95,1 a 95,6. Fíjense, ya se habla del decimal. Y alguien podría decir, pero por este 0,5 ni me tomo el trabajo, compro este motor. Y grave error, porque 0,5 es 0,5 de 90 kilowatts. Estamos hablando de 90 kilowatts, el 10% sería 9, el 1% sería 0,1, el 5% es 0,9, el 5% sería 0,45. Es un motor de medio caballo adicional que no entrega trabajo, pero que está consumiendo energía. Si a eso le sumamos el calentamiento global y todo ese tipo de cosas, eso llevó a que ahora la cosa esté normalizada. Antes era una recomendación, ahora es una norma, y se habla de alta eficiencia, eficiencia normal y baja eficiencia, y ya no se habla de motores de 1,1 kilowatt a 90, ahora se habla de
0,55 a 315, en 2, 4 y 6 polos, prácticamente todos los motores. Yo le puedo asegurar que acá están abarcados el 99% de los motores instalados, avalado por el IRAM. ¿Por qué? Porque es muy importante economizar energía, porque la energía hay que pagarla. Y fíjense, esta tabla que es muy importante, que casi nadie tiene en cuenta, esta tabla no, esta es una gráfica, que para un motor de 1,5 o un motor de 15 o un motor de 110 kilowatts, sí, el costo de energía es el 99%, el 0,1% es el mantenimiento y solo el 0,9% es el costo de adquisición del motor. En un motor de 1,5 kilowatts, la adquisición del motor es 2,3. El costo de energía es del 96,8% del total del costo de haber comprado, instalado, mantenido y hecho producir este motor. Un motor pequeño tiene una vida útil normalmente del orden de 12 años, un motor más grande puede tener 20 años. A lo largo de la vida útil del motor, arriba del 95% de lo que gasta ese motor es energía, no el costo de adquisición del motor. Por eso, cuando ustedes tienen un motor de 110 caballos, 110 kilowatts, y le dicen, pero sale $300 más caro, esos $300, fíjense, si no están en el rendimiento, si el motor más chico tiene menor rendimiento, tiene peor coseno phi y bla, 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 resulta que esos $300 son un regalo. Hay que tener la perspectiva a la distancia. Ya estamos terminando porque hemos tocado todo lo que tiene que ver, lo que me imagino que tiene que ver con la parte activa del motor. Hablamos del rotor, hablamos del estator, de la caja de bornes, vuelta por orden, caja de bornes, estator, rotor, la jaula de ardilla, rendimiento, coseno phi, la influencia que tienen todos estos factores, de qué manera están relacionados entre sí. Y ahora, que era una cosa importante que quería recalcar, que todo esto tiene que ver, insisto, con la potencia, con la fuerza, con el trabajo que el motor tiene que realizar. La carga le exige al motor y el motor es el elemento más noble que ustedes se puedan imaginar. Siempre quiere cumplir. Si no puede cumplir, se quema. Se quema porque se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque circula corriente por los alambres y los alambres se calientan, aumentan las pérdidas. ¿Cómo se producen los motores de alto rendimiento? Mejorando la jaula, mejorando los materiales en el hierro, mejorando los materiales de la jaula, mejorando la calidad del cobre con el que se va a bobinar, reducir las resistencias, reducir las pérdidas en el hierro, trabajando con mejores cojinetes, rodamientos es la palabra correcta. Pero hablamos de todo lo que tenía que ver en esa fórmula de raíz de 3 U por L, UL y L coseno phi rendimiento. O sea, la parte activa creo que la tenemos dominada. Ahora la próxima reunión, la próxima vez que nos encontremos, nos vamos a hablar de la parte pasiva, activo es lo que está en rojo, todo lo que está en negro es la parte pasiva. O sea, tenemos que hablar del eje, tenemos que hablar de los rodamientos, tenemos que hablar del ventilador, tenemos que hablar de la carcasa, de las patas, bueno, todo lo que tenga que ver con la construcción mecánica. Piensen, vean esa figura y observen que la parte activa
es la más chiquita. Lo más grande es la parte mecánica para sostener al cabo de eje, que es lo que tiene que evitar que cuando haga fuerza se rompa, qué polea ponemos, si puedo poner polea, qué tipo de rodamiento. Bueno, 5 minutos, pregunta y cerramos. ese es el tema para nuestro próximo encuentro. Nuestro próximo encuentro es seguir con los motores asincrónicos trifásicos, pero dominemos la parte pasiva del motor, insisto, rulemanes, carcasa, ventiladores, toda la parte pasiva, y aclaremos qué diferencia hay entre arranque directo y arranque a tensión reducida. No vamos a hablar de los arrancadores directos ni de los arrancadores a tensión reducida, sino las condiciones de arranque del motor, para que después, en charlas sucesivas, podamos interpretar los distintos tipos de arrancadores, los distintos tipos de protecciones, porque por eso me interesa en que ustedes comprendan la corriente, la tensión, el factor de potencia, el rendimiento, porque eso nos va a servir para poder conocer y dominar los distintos aparatos de maniobra, protección y control que ayudan a que el motor cumpla con su tarea, que es sacar viruta, elevar agua, entrar aire, sacar gases. Es la función del motor. Ahora, por favor, otra pausa y vemos cuáles son las preguntas que puedan haber quedado en el tintero, alguna cosa que no fue lo suficientemente clara, que supongo que no puedo ser perfectamente claro, y quedo a sus órdenes y en una pequeña pausa seguimos respondiendo las preguntas que corresponden a este bloque. Gracias. Bueno, acá tenemos un par de consultas que podemos contestar. David nos pregunta de qué manera, hasta cuándo se puede bajar la velocidad de un motor sin que se queme por falta de ventilación y cuáles son los problemas que puede haber con un variador de velocidad. Los variadores de velocidad, la mayoría, ustedes saben, que se pueden regular entre 0 y 200 Hz. 200 Hz son el 400% de los 50 que nosotros tenemos. O sea, que un motor de 3.000 vueltas en principio lo podríamos llevar por 4 a 12.000 vueltas. Eso es imposible. Cualquier fabricante de motores le puede decir a usted cuál es la velocidad máxima a la que puede girar el motor. Y eso se va a dar, eso tiene que ver con el tamaño constructivo del motor, y eso se va a dar en veces la velocidad asignada. Si es de 3.000 vueltas, podrá girar a 6.000. Y si es o sea, 2 veces. Y si es de 1.500, podrá girar a 6.000, que es 4 veces. Pero no puede girar nunca a 12.000. Eso tiene que ver porque si no, como les dije, las arandelas de los vástagos me falta ahora la palabra, para el balanceo del rotor, el balanceo dinámico del rotor, se van a soltar, se van a aflojar, se van a clavar en los bobinados. Puede hacerlo, pero el motor normalizado no, tiene que ser un motor especial para eso. Motores para máquinas herramientas, donde bueno, se puede girar a la velocidad que quiera, pero el motor está fabricado para eso. Eso desde el punto de vista máximo. Y desde el punto de vista cero velocidad. Yo al motor le puedo poner 0 frecuencia y el motor no gira. Le puedo poner 1 Hz y va a girar a muy baja velocidad. Le puedo poner 5 Hz y va a girar a un poco más de velocidad, pero a baja velocidad. Pero hay que tener en cuenta que el motor está construido con un ventilador y ese ventilador está para favorecer su funcionamiento. Bien, un motor que digamos que está preparado para entregar un torque de 100 Nm va a tomar la corriente correspondiente para poder entregar 100 Nm.
Pero si entrega 100 Newton metro a 5 Hz, que es el 10% de 50, va a entregar el 10% de su potencia. O sea, si ustedes el motor lo calcularon para 11 kilowatts, a ese motor a 5 Hz no le pida más de 1,1 por velocidad. Pero el par de 100 Newton metro lo puede entregar con el ventilador girando a 50 Hz. Si en vez de girar a los 1500 RPM para los cuales está fabricado, está girando a la décima parte, o sea, a 150, no se va a ventilar. Entonces no puede entregar todo el par, tiene que entregar una porción. Bueno, pregúntele al fabricante del motor y al fabricante del variador de velocidad a partir de qué momento el motor necesita ventilación forzada. Porque si bien el motor puede girar, ahí casi meto la pata, puede girar a 10 Hz, pero necesita que se lo ventile forzadamente, con un ventilador forzador, porque su propio ventilador ya no le sirve. ¿Y por qué metí la pata con los 5 Hz? Porque 5 Hz es precisamente el límite inferior a la cual puede girar un motor. Porque a menos del 10% de su velocidad nominal, el motor es inestable, no gira armoniosamente. Existen artilugios que el rotor, la jaula de ardilla, en vez de ser una varilla recta, es una varilla inclinada como la que vimos en la figura. Hay muchos que tienen las varillas en B para tener un gran par de arranque a baja velocidad. O sea, cuando yo agarro un variador de velocidad y le digo partí de 0 para arriba, él está trabajando en 5. Tiene que trabajar arriba de 5, en 10, pero en 10 con ventilación forzada, porque si no se va a quemar. Este es complementario a lo que me dijo, a lo que dijo usted, de que con mucha frecuencia va a haber más pérdidas en el hierro, con poca frecuencia hay menos pérdida. Ah, entonces no se quema, se va a quemar por falta de ventilación. Todo eso está armónicamente combinado para que no se queme, y no se quema con el ventilador girando a la velocidad nominal. Todo lo demás es experiencia que tiene que tener el ingeniero responsable del diseño. El fabricante de motores fabrica motores, el fabricante de variadores fabrica variadores, pero el responsable de la instalación es el ingeniero, el responsable de la instalación es el ingeniero que diseña la instalación, y él es el que tiene que decidir si sí o no. La otra pregunta, Jorge, me pregunta si Irán o IEC estipulan cuáles son los escalones para normalizar las potencias. Sí, IEC para cada producto, contactores, fusibles, cables, para cada producto estipula las potencias asignadas. Por ejemplo, los motores tienen que ser de 1,1, 1,5, 2,2, 3, 4, Por ejemplo, en nuestro país no existe, en la IEC no existe el motor de 12,5 caballos. Existe el de 10, que es equivalente a 7,5. Y existe el de 15, que es equivalente a 11, pero no existe el de 12,5. Entonces, en la Argentina, como se utiliza el motor de 12,5 caballos, hay que diseñar un motor especial de, creo que es 9,3 kilowatts, que es una ejecución especial porque está fuera de norma, no está normalizado por ese escalón que no corresponde. De la misma manera, los cables son de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 y 50. Y los fusibles y las termomagnéticas son de 2, 16,
20, 32, o sea, valores que están escalonados. Les digo, para que lo tengan en cuenta, la relación es 1 a 1,6. 10, 16, 25, 32, y siempre va multiplicándose así. Y después hay dos escalas. Acuérdense que está el interruptor de 160, el de 250, el de 400, el de 630, pero está el de 800, pero entonces hay dos escalas, una y otra que va entre medio. El fabricante decide con cuál escala trabajar, pero eso está normalizado en la norma correspondiente a cada producto. Se dice se utilizará esta o esta escala y no se puede fabricar otra cosa. Sí se puede, pero entonces no se cumple con la norma. Bueno, les agradezco mucho. Espero que hayan quedado satisfechos con lo que estuvimos charlando y los espero en la próxima. Así hablamos de toda la parte en negro que me falta pintarle ese esquema del motorcito. Hasta la próxima, muchas gracias.